veces no hay cómo comenzar. En lo que somos papás o mamás en este espacio, sabemos que sentarse a hablarle a los niños de algo es fome. Porque los niños ya te miran como otra vez lo mismo, de cualquier cosa que le estés hablando. Entonces, la diferencia es que a través del cuento, en la lectura de un cuento, el diálogo que se da inicio con los niños mágicos. Yo soy orientadora, además de profe, y además de muchas otras cosas. Es que los papás, cuando los chiquillos son adolescentes, o te preguntan ¿y cómo puedo entablar conversación? Y mi respuesta siempre ha sido la misma: lo siento, es tarde. O sea, no vas a sentarte a conversar con tu hijo a los 17, 18 años. Esa edad ya pasó el tema de poder entablar redes, encuentros. Quizás uno es mágico y lo logra hacer, pero lo ideal es que esos espacios sean de cuando son pequeños, de cuando uno lee, conversa, y son esas interminables conversaciones que a veces uno quisiera cortarlas, pero cuando se da cuenta que lo mejor es que se extiendan, porque en el futuro crean redes familiares sólidas y con posturas y opiniones distintas, me parece que es fundamental. Y por ejemplo, libros que son poco conocidos, y para que vean que se puede hacer harta publicidad con un texto como el que hoy día tenemos, pero por ejemplo estas son las bodas reales, que el sueño de todas las lesbianas, pues, o sea, de casarse, no sé si con la coronita, con esta facha que aparece en el dibujo, pero sí, de algo más sólido y de protección a la otra persona. Y miren lo que dice, elegí unos pequeños textos que me parece que son bastante inspiradores. Y es que yo también quiero casarme, aseguró desconocida, pero no contigo, sino con tu hermana. Bello. Ah, que sí, le dice él. Estos son las princesas y el príncipe y la historia siempre, ¿no? Claro que sí, respondió la aludida resplandeciente de felicidad. El príncipe cambió su reino por un caballo veloz y emprendió un viaje por el largo y ancho mundo. Se convirtió en principiadora, desconocida, despercibida y en parejas clandestinas, en legítimas parejas reales. La boda hizo modificar el espacio que no lo tenía todas las personas. Y el país que nunca existió, y que yo espero que sí exista en nuestro país en la lucha que tenemos, ¿no es cierto? Todos los que estamos aquí, fue desde entonces un país tan real, como el 100% de sus habitantes que ya pudieron conocerse, amarse y ser felices fuera de los armarios oscuros. O sea, el closet, ¿no? Lo que nosotros sabemos y vivimos. La literatura abre también a la construcción de otras familias. Tengo uno acá prestado. Tenemos libros, para que no crean que todo esto se lee en inglés. Hay libros maravillosos, que el mismo tema de Nicolás tiene dos papás. Por ejemplo, Tres para un tango, ¿sí? Tres para un tango, que es maravilloso, y que una historia conocida del pingüinito que etcétera recoge y lo acompañan como familiares de ellos, pero habla de otras familias. A mí me parece que hoy día yo sí quisiera hacer énfasis en esto. Nosotros hace mucho tiempo que dejamos de hablar de familia nuclear, del papá a la mamá, y anoté una frase que para mí lo escucho en clase, porque a mí me parece terrible cuando se habla de familia nuclear como la multiplicación de las especies. Primero porque sabemos que hay muchas parejas que no quieren tener hijos o que no pueden tener hijos. Entonces que hay gente en este país que sigue pensando que esas personas no merecen estar casadas. O sea, ni siquiera nos atacan a nosotros de la diversidad, atacan a todo el mundo. O sea, y sin respeto, porque eso es una libertad de poder elegir. Pero además, nosotros en este país tenemos conformación de familias que son la mía, la suerte de cuando yo me crié con mis abuelos, por ejemplo, y éramos familia. Yo nunca he pensado que yo no tuve familia, la tuve, o de los tíos, o de la gente que recibimos de sobrinos que vienen de afuera, o las miles de conformaciones de familia que existen, hasta bajo un techo de un proyecto de vida, un proyecto religioso, lo que uno quiera. Sí, la amplitud del concepto de familia es tremendo, pero fíjense que el año 92, que fue el año de la familia, año 92, la UNICEF saca un documento que dice: a través de la literatura infantil
Muchos de los estereotipos o convenciones utilizados para describir la vida familiar ya han quedado anacrónicos, año 92, y no se sustentan ya desde un punto de vista real. Entonces, mi sugerencia y mi solicitud es no hablar más de la familia, sino de formas familiares, porque entonces acompañamos los procesos de vida de todos los niños y niñas. Cuando uno está en la escuela y tiene 45 niños, tiene 45 historias distintas, con conformación de vida distinta, con el fallecimiento de un papá, con la separación, etc. Entonces me parece de un nivel de miopía pensar que la familia está solamente destinada o a la procreación de la especie, que me parece triste, ¿no? Porque pienso que se quita la magia del amor. Si yo supiera que yo me voy a casar para tener hijos porque la sociedad dice tener más niños, qué pena. Pero un minuto, lo ocupo perfecto. Entonces hay libros como estos que tocan distintos temas relacionados con lo que nosotros, construcción de sociedad, queremos, como roles y estereotipos de la mujer. Mi mamá es albañil, hay de que mi mamá maneja un bus, mi mamá, todo lo que él piensa que no podemos hacer, lo hacemos muy bien. Pero además como profesora, que ha sido el eterno, te lo dedico, Coté, los osos son zurdos, porque nos encontramos entonces en los colegios que hacen un problema con los niños que son zurdos. Y aquí sí, se hace una historia maravillosa que los osos son zurdos. Y luego termino con el famoso libro y el gran revuelo que tenemos en este momento, y yo agradezco esta publicación, y termino con la última frase. Yo pienso que las familias están compuestas por la gente que nos quiere y que queremos. En mi casa hay mucho amor y respeto. Somos una linda familia y no la cambiaría por nada. Muchas gracias. Seguimos con Alicia Salinas. Bueno, antes que nada agradecer esta posibilidad de esta conversación y hacer solo una aclaración. Yo trabajé muchos años con los pueblos originarios en el Ministerio de Educación. En el gobierno pasado, en mi jefatura, me sacó de ese cargo y hoy día he vuelto a trabajar, pero como encargada de cultura de la región metropolitana. Pero mi corazón está ahí con el pueblo originario, por supuesto. Yo preparé una notita, un papel escrito, me pareció para que fuese tal vez más rápido y no sé si más claro, pero la preocupación que yo lo conversamos con Pilar y habíamos dicho, bueno, ambas somos profesoras, nos interesa la literatura, sin embargo yo me voy a ubicar en un espacio de escritora de cuentos infantiles, y de poesía también. Quisiera ubicarme ahí y a propósito de eso escribí esta notita. Dice que, bueno, la tesis que hoy día prima respecto de la escritura de textos literarios infantiles tiene que ver mucho con esto de que los textos infantiles reflejan la evolución física, psíquica, intelectual y social de los niños, ¿no? Por ejemplo, el egocentrismo, la soledad, la falta de afecto, la satisfacción del deseo, el triunfo sobre el peligro. Todo está simbolizado en distintos textos que de una u otra manera fuimos leyendo mientras fuimos creciendo. A mí me pasó que creo que es una tremenda misión la que tendrían los escritores de cuentos infantiles. No sé si esa tarea se ha cumplido. En mi caso, para mí el cuento infantil, escribirlo significa un punto de encuentro con un lector. Con un lector que es un niño, una niña, pero con un lector que sabe muchas cosas. Y eso me gusta pensarlo al momento de escribir un cuento. Mientras trabajé con escuelas rurales, llegué a muchas bibliotecas de escuelas rurales en los lugares perdidos de Chile, y ahí había textos preciosos de lugares lejanos con ilustraciones de colores, y donde no estaba la historia de nuestro pueblo originario, no estaba nuestra geografía, no estaba el tema de la defensa de la naturaleza. Y yo creo que esa es una de las misiones que como escritora de cuentos infantiles, por lo menos yo me la di como tarea.
escribí, decía, nada había sobre niños y niñas mapuches que cruzaban las frías cordilleras o relatos de los pequeños aymaras que transitaban por los calurosos senderos del norte de nuestro país. A propósito de esos tiempos y cuando yo comencé a escribir, hay un texto que quería compartir. Pilar me pidió que leyera un poema que tiene que ver con esto de ser mapuche y de vivir en el otro lado del mundo, como me ocurrió a mí, porque estuve exiliada y mis hijos nacieron en Moscú. Entonces yo tenía esta preocupación, cómo decirle a los niños chilenos no son rubios, colorados, de ojos azules. Quería que ellos conocieran, ¿verdad?, mis ancestros. Yo nací en Lautaro, por cierto, entonces hay todo un recorrido que yo quería transmitirles. En ese momento pensábamos que nunca íbamos a volver a Chile, entonces la urgencia era mucho más grande. Escribí este texto, se llama Bajo el mismo cielo. Llegará el día en que los edificios volverán a ser árboles y por su rotunda forma escapará el trino de un pájaro que se salvó de la casa y todo bajo el mismo pedazo de cielo. La tierra vendrá envuelta en plácida espuma. Nadie sufrirá por haber nacido en mapuche tierra, porque los rostros serán como el tuyo y el mío, y un pequeño de ojos colmados será testigo de todo aquello, hijo. Bueno, ese fue un texto que escribí a mis hijos, un poco contándole o transmitiéndole este pedazo de tierra que estaba tan lejos. Otro de los temas que ha estado muy presente, sobre todo en este último libro que el año pasado publicamos, se llama La abeja cristalina y otros relatos, está la defensa de la naturaleza, ¿ya? Yo siento que hemos dejado de escuchar a nuestros sabios indígenas, que son los que nos andan diciendo cada minuto, ojo, defendamos nuestro campo, nuestra tierra, los ríos, los bosques, porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder tener la oportunidad de conversar con ustedes, que para mí es un honor. Y la verdad es que no podría haber habido una mejor introducción también, o la verdad es que para mí, incluso para comprender lo que yo quiero decir, lo que acabo de escuchar. Y quiero partir con, hace como 2 meses o 3 meses vino Francesco Tonucci, que es un escritor, dibujante, activista italiano, a Chile, y estaba hablando sobre la infancia y alguien le preguntó sobre la situación de la infancia indígena en Chile, ¿qué opinaba él? Y dijo algo que me sorprendió muchísimo, me dijo, todos los niños son indígenas. Y la verdad es que me dejó como mirando para el norte, ¿no? Y tratando de entender, después profundizó sobre eso, ¿no? Pero el hecho de que todos los niños son indígenas, lo que quería decir para mí, lo que yo entendí, es que los niños están en otra lógica, ¿no? Traen otra lógica, una lógica diferente de la lógica occidental, o la lógica adultocéntrica, adultista, en la que todo se comprende desde los binarios, ¿no? Desde el izquierda a derecha en política, normal, anormal, rico, pobre, útil, inútil, zurdo, diestro, homosexual, heterosexual, no sé, como todo tiene que ser comprendido desde esa lógica para los adultos, porque pareciera que eso nos diera seguridad, certeza. Y para eso, sí, hay que no solamente hay que aceptar algo, sino que hay que negar algo, hay que negar la lógica de la infancia. Y curiosamente, infancia significa como negación de palabra, ¿no? O la infant como infaro, es la negación de la palabra, o aquel que no habla, aquel que no tiene representación en el espacio público para los latinos. Y además que quiero terminar con otra frase que dijo Tonucci, ¿sabes? Que también me encantó, que le preguntaron, porque él organiza una especie de congresos donde los niños hablan sobre política. Y una niña de 8 años dijo, la verdad es que el gran problema del mundo hoy día son los adultos, ¿no? El tema de la guerra, todo eso. Yo, dijo la niña, le pondría una niña a los adultos. Que es totalmente diferente, ¿no? Como los niños como
casi cuando escuchaba ayer doctora Cicero como en la televisión y hablaba, como Villegas decía, la educación es disciplina, es exigencia, como ponerle límite a los niños. O sea, como se lo dan vuelta. Como, ¿cómo los niños pueden poner límites a los adultos para poder desplegar esa política de otra manera o esa política de la tecnología? Empezar este conversatorio, yo quiero estimular la conversación para que cada uno se vaya preparando con lo que quiera aportar, pueden ser ideas también, no necesariamente preguntas, pero esto para los tres, a mí me gustaría saber ustedes desde su corazón, tomando varios conceptos que decía José Andrés recién, ¿cómo definen el ser inclusivo? ¿Qué es para ustedes tres ser inclusivo? Y lo otro que les quería preguntar, y aquí tomando expresiones de cada uno de ustedes, ¿cómo es la literatura para los niños? ¿Cómo debería aproximarse o hacerla atractiva a un niño que tiene todo esto que nosotros sí tenemos, que tiene mucho prejuicio, que tiene una forma amable de mirar la vida desde muy chicos, que a lo mejor mira que efectivamente donde los matamos somos nosotros los adultos, no los niños necesariamente? Eso para estimular la conversación que después queda en manos de ustedes. Pilar, ¿para tú? Sí. Mira, yo creo que la literatura pasa por mi cabeza estas ideas que las estoy tratando de ordenar. La literatura para los niños debería ser de acuerdo a dar una respuesta a la necesidad de los niños. Es decir, poner el niño en el centro de mi preocupación, doctora. Cuando la Alicia nos comentó de que escribió esto para que sus hijos reconocieran su país, en el fondo, ella escribió algo para que esos niños, para darle respuesta a la necesidad de sus hijos, además. No para la ensoñación de ella, porque tiene un sentido. Pero yo creo que la literatura, a ver, ¿qué es lo que a mí me parece importante el tema de la literatura como mamá, como profesora? Es que de verdad da la posibilidad de buscar encuentros de conversación donde ellos tengan motivación. Cuando yo partí diciendo que en realidad era como aburrido sentarse con el niño a decirle, conversemos hoy día de la importancia de no sé qué. A diferencia, leamos juntos y conversemos, porque podríamos tener opiniones distintas, absolutamente distintas. Yo creo que esa marca hace que acompañemos el proceso de formación de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, nietos, lo que sea, es la posibilidad de no estar de acuerdo, porque yo creo que es una sociedad en que hemos vivido exageradamente de acuerdo en todo y no tenemos por qué estar. Pero además el tema, Beatriz, que preguntaste la inclusión, a mí me parece tremendamente importante porque yo me recuerdo de una historia que yo siempre cuento en clase. A mí me encanta contar historias que son un poco reales y un poco imaginadas por mí para hacer más entretenida la clase, ¿no? Entonces quiero decir eso, pero tiene siempre el origen de algo que es verdad y que además yo les digo que los buenos profesores son fantaseamos en clase, pues no es terriblemente aburrida. Yo tuve mis dos hijos en un jardín infantil donde había niños con síndrome de Down y en algún momento, no sé cuánto, alguien me dice, bueno, en la micro soy la niñita y le digo, oh, la niñita es igual a la Silvita. ¿Qué va a ser igual a la Silvita? Es familia, es de su familia. No, no es de su familia. Nosotros estamos viviendo en Temuco y esta niñita es de Santiago. El arreglo del cuento es que lo que yo entendí, y lo que yo cuento así, ustedes saben ahora que no es tan cierto todo, pero hace mágico la historia, es que sí habían creído que todos los niños eran exactamente iguales y que no había diferencia. Entonces, lo que sí es cierto, que lo que hacemos la diferencia somos el mundo de los adultos, porque los niños no tienen en los primeros años, después se va haciendo, no siempre cuando hay psicología del desarrollo, va viendo las etapas, y yo siempre me pregunto, ¿quién le habrá puesto esas etapas? Te convencía de que somos los adultos, y ahí coincido contigo, te convencía, porque los chiquitos criados así libres y sueltos, son toda la vida libres y sueltos. En la escuela, en la profesora que con sus propias trancas le traspasa todas sus preocupaciones. Este mismo tema que tenemos con la sexualidad.
A mí me impresionaba, antes que partiéramos nosotros, que teníamos en la mano el libro de Nicolás, que todos queríamos verlo, porque es la noticia del día, fíjense. O sea, no sé cuánta gente está muriendo en África, no sé cuánto, hay miles de noticias más importantes, y la noticia del día es que este niño tiene 2 papás, pero que nadie hace reparo en que la mente de una mamá, que además es súper buena onda, porque va a almorzar con los papás el día domingo y comparte. Entonces se saltaron todas las páginas del libro que esta sociedad permanentemente ha ido soltando.